Me quedé de pie en el pasillo de nuestra casa en las afueras de Toledo, con el abrigo todavía puesto y el bolso colgando pesadamente de mi hombro, mirando las flores muertas de San Valentín en la isla de la cocina. Las rosas estaban envueltas en grueso papel crema con una cinta de satén rojo, el tipo exacto de arreglo dramático que mi marido siempre decía que amaba porque se sentía tradicional. Las había comprado yo misma solo unas horas antes en una pequeña floristería cerca de la estación de tren, completamente ajena a que toda mi vida estaba a punto de hacerse pedazos. Dentro de la tarjeta hecha a mano había 2 billetes en primera clase a París. Una salida el viernes por la tarde pensada para sorprenderlo después de semanas de extraña distancia. Había imaginado su rostro iluminándose cuando los viera, pero al mediodía ya había visto su rostro mientras besaba a otra mujer. El timbre sonó de nuevo, más largo y fuerte esta vez, seguido del sonido amortiguado de la voz de mi marido a través de la pesada madera. «Elena, por favor, abre la puerta», suplicó con la voz quebrada por una desesperación que nunca había escuchado de él antes. Miré hacia abajo a mi teléfono mientras otra llamada iluminaba la pantalla, mostrando la vieja foto de él con un jersey azul marino que nunca había cambiado. Era una foto de nuestros primeros días, antes de las canas en las sienes, antes de los trajes a medida, y antes de que su ambición descontrolada finalmente se endureciera en entitlement. Dejé que sonara en la casa silenciosa, dándome cuenta de lo increíblemente pequeños que sonaban sus palabras después del espectáculo que acababa de presenciar. Exactamente a las 11:40 de esa mañana, había entrado en el vestíbulo de hormigón pulido y lleno de luz del edificio de tecnologías Valle de Toledo sosteniendo ese ramo. El edificio era una obra maestra de cristal y paredes verdes vivas, una sede corporativa que rara vez visitaba ya porque mi marido había condicionado lentamente a todos a pensar en ella como su mundo exclusivo. Esperaba que alguien me reconociera, tal vez uno de los miembros del personal original que recordaba cuando solo éramos 12 personas en una oficina alquilada encima de una clínica dental. En cambio, la nueva recepcionista apenas levantó la vista de su pantalla, preguntando alegremente si estaba allí para la gran celebración. Sonreí débilmente asumiendo que él había organizado un evento de San Valentín para el personal, y caminé hacia el atrio lleno de gente. Escuché los aplausos atronadores antes de siquiera ver la enorme reunión de más de 200 empleados agrupados alrededor de una plataforma elevada. El escenario estaba decorado con rosas blancas y globos dorados. Un violinista tocaba en la esquina, y el logo de la empresa brillaba intensamente sobre todos. De pie en el centro estaba Lucía Moreno, la brillante joven CEO que mi marido había contratado hacía 18 meses, con aspecto pulido y calmado. Mi marido estaba justo a su lado con su sonrisa pública practicada antes de que de repente se arrodillara y abriera una caja de terciopelo. El enorme diamante captó la luz, y mientras la multitud estallaba en vítores, él deslizó el anillo en su dedo y la besó apasionadamente. No fue un error ni un momento de confusión. Un hombre no besa a otra mujer así a menos que haya practicado la traición 1000 veces. Una mujer cerca de mí susurró lo perfectos que se veían juntos, y esa palabra específica pareció cortar el ruido, haciendo que mi marido mirara al otro lado de la sala. Sus ojos encontraron los míos. Su sonrisa practicada desapareció al instante, y el color se drenó completamente de su rostro al darse cuenta de que yo lo había visto todo. Sin embargo, no bajó del escenario, ni gritó mi nombre, mientras Lucía simplemente me miraba con confusión educada. Articuló en silencio una pregunta suave preguntando si nos conocíamos, y en ese momento agonizante me di cuenta de que él había borrado completamente mi existencia. Me di la vuelta y salí del edificio antes de que mi dignidad pudiera sangrar delante de una sala llena de extraños. La recepcionista ajena sonrió y me deseó un feliz San Valentín mientras pasaba apresuradamente hacia el ascensor. A salvo dentro de mi coche, mis manos comenzaron a temblar violentamente mientras miraba las flores inútiles y los billetes a París en el asiento del copiloto. Podría haber irrumpido de nuevo dentro, tirarle las rosas a la cara y dar a la oficina el espectáculo dramático que ya estaban disfrutando a medias. En cambio, mi rabia se volvió fría y silenciosa, lo que me llevó a abrir mi teléfono, cancelar las vacaciones y llamar a nuestro banco para congelar todas las cuentas conjuntas. Luego marqué al abogado de toda la vida Antonio Ruiz, que había cuidado de los asuntos legales de mi familia desde que mi padre vivía. Cuando le informé con calma que mi marido acababa de comprometerse con su propia CEO, el silencio en la línea fue absoluto. Le dije que saltara las cuentas estándar e inmediatamente retirara la posición completa de nuestra empresa holding de tecnologías Valle de Toledo. Antonio me advirtió que retirar mi 83% de participación provocaría un evento de capital masivo y congelaría instantáneamente la línea de crédito de la empresa. Presioné mi pulgar contra el volante hasta que dolió, diciéndole que ejecutara la orden inmediatamente, completamente indiferente al caos que causaría.
Para cuando conduje de vuelta a nuestra casa, mi teléfono vibraba incontrolablemente con más de 150 llamadas perdidas. Ahora él estaba de pie en mi porche, llamando al timbre repetidamente como un hombre tratando de despertar a los muertos mientras sudaba a través de su traje. Caminé hasta la ventana delantera y vi su coche de lujo de empresa aparcado en un ángulo imprudente en la entrada, abandonado en su pánico. Cuando abrí la puerta a medias, sus ojos saltaron de mi expresión fría a las flores muertas en la isla de la cocina detrás de mí. Susurró que la situación no era lo que parecía, completamente ciego al hecho de que su imperio profesional ya estaba ardiendo. Le pregunté con calma qué se suponía exactamente que parecía, pero antes de que pudiera responder, su propio teléfono comenzó a sonar. Miró la pantalla y la repentina mirada de horror en su rostro me lo dijo todo sin que dijera una palabra. Sabía que el Consejo de Administración acababa de descubrir el congelamiento financiero y fue profundamente satisfactorio ver cómo su compostura se desmoronaba. Silenció el teléfono rápidamente suplicándome que lo dejara entrar en la casa para que pudiéramos discutir el asunto en privado. Estaba aterrorizado de que los vecinos lo vieran suplicar en el porche porque un escándalo público no encajaba en su marca cuidadosamente cultivada. Cuando afirmó que simplemente había cometido un error, le recordé que un error es olvidar un aniversario, no proponerle matrimonio a una compañera de trabajo. Su mandíbula se tensó y murmuró que toda la situación simplemente se había salido de control, usando su talento típico para hacer que un desastre sonara como un clima aleatorio. Su teléfono vibró de nuevo con una llamada de Antonio. Y la repentina comprensión de lo que yo había hecho finalmente convirtió su pánico en cálculo. Me dijo enfadado que no podía simplemente retirar capital así por cláusulas corporativas y obligaciones legales. Le recordé que él era quien había firmado esas mismas cláusulas hace 14 años cuando la empresa era solo un sueño. En aquel entonces éramos un equipo perfecto. Él tenía las habilidades carismáticas de ventas para conquistar inversores y yo tenía el talento arquitectónico para construir el software. Mi padre había sido el inversor principal porque confiaba en mi capacidad y después de su fallecimiento, esas acciones pasaron a nuestra empresa holding familiar. Mi marido me había convencido de mantenerme fuera de la vista pública, afirmando que los inversores preferían una sola voz operativa. Y yo acepté porque creía que el matrimonio no era una competencia. Él sabía exactamente quién era la propietaria de la empresa sobre el papel, pero había confundido erróneamente su visibilidad pública con la propiedad real. Intentó suavizar su voz, diciéndome que tenía todo el derecho a estar enfadada. Pero yo simplemente respondí que tenía derecho a saber que él estaba viviendo como un hombre soltero. Se estremeció afirmando rápidamente que Lucía no tenía absolutamente ni idea de la realidad de nuestras vidas porque él le había dicho que estábamos separados. La revelación me atravesó como hielo mientras recordaba su expresión inocente y confundida en el atrio durante la propuesta. Admitió haberle dicho que el matrimonio había terminado aunque todavía dormía en mi cama cada noche y organizaba fiestas familiares. Desesperadamente afirmó que el consejo simplemente estaba exagerando y que la situación podía manejarse, demostrando que solo le importaba el control de daños. Alcancé el sobre negro en la mesa, diciéndole que los billetes a París habían sido una sorpresa para arreglar nuestra relación distante. Por un momento pareció genuinamente herido, pero su teléfono vibró de nuevo con un mensaje de Antonio que deliberadamente giré hacia él. El mensaje decía que se había convocado una reunión de emergencia del Consejo para las 7:30 y solicitaban mi presencia por vídeo. Mi marido se pasó una mano por el pelo, de repente luciendo increíblemente viejo y acorralado mientras me advertía que su destitución desestabilizaría la empresa. Le dije que el bienestar de sus empleados debería haberle importado antes de convertir su oficina en una fiesta de compromiso. Cuando le pregunté si Lucía sabía la verdad ahora, su pesado silencio me dio la única respuesta que necesitaba. Empecé a cerrar la puerta, y cuando preguntó frenéticamente si me estaba divorciando de él, la palabra se sintió completamente natural después de años de humillación silenciosa. Le dije que sí, y cuando preguntó por el futuro de Tecnologías Valle de Toledo, lo miré a los ojos y dije que la empresa nunca había sido realmente suya. Cerré la puerta, la bloqueé y observé a través de la ventana cómo caminaba derrotado hacia su coche y enterraba el rostro entre las manos. A las 7:30 me senté en la mesa de mi cocina con un vaso de agua, viendo los rostros aterrorizados de los miembros del consejo aparecer en la pantalla de mi portátil. Mi marido inició sesión desde su oscura oficina ejecutiva, y todos en la llamada finalmente se dieron cuenta de que la mujer a la que habían ignorado era la única persona que podía salvarlos. La reunión comenzó en un silencio absoluto con el presidente confirmando torpemente que mi empresa holding familiar había retirado oficialmente su masivo compromiso de equidad. Cada mirada estaba en mi cámara mientras yo confirmaba la validez del aviso legal,
rompiendo la ilusión del control total